Hablamos hoy, en Sin Distancias, de investigación en el ámbito de las ciencias económicas y empresariales, una parte muy importante de la actividad académica de una universidad y también de nuestra universidad, de la UNED. Lo hacemos en compañía de Mariano Matilla, es catedrático de Econometría y Métodos Estadísticos de esta universidad, de la UNED, director del programa de doctorado interuniversitario en Economía. Es investigador principal de un proyecto que ha permitido avanzar en la investigación sobre la causalidad y crear un modelo que pone a prueba esta causalidad en el ámbito de los mercados financieros. Muy buenos días y gracias, Mariano Matilla. Buenos días, gracias a ti. Bueno, enhorabuena lo primero por esa cátedra que acaba de obtener ahora en este mismo mes de octubre. ¿Cómo Gracias. se inicia una investigación y, en general, y cómo se inició este proyecto centrado en la causalidad en los mercados financieros que usted dirige o ha dirigido? Sí, bueno, una investigación siempre surge a partir de lo que han investigado otros. Si hay una serie de personas que se han hecho preguntas a lo largo del tiempo, en este caso sobre, por un lado, la causalidad y por otro lado, la relación que hay entre algunos valores que vemos habitualmente en los mercados financieros, pues entonces, lógicamente, la gente se interesa. Por un lado, se interesan los investigadores. Y se interesan los investigadores porque es una pregunta de difícil respuesta, sustantiva, y que a lo largo de 50 años, de los últimos 50 años, pues la gente ha estado interesada en ella. Pero que por otra parte se interesa a la gente que está dentro del propio mercado financiero, porque puede sacar ventajas de tener este tipo de información. Y cuando digo ventajas me refiero a ventajas económicas. Nosotros estamos más bien centrados en la primera parte, dado que las ventajas económicas pues no es nuestro cometido dentro de la universidad, exclusivamente, ¿no? Entonces nosotros, dentro de lo que es la investigación, pues hay un conjunto de personas que empezamos a pensar que convivimos una serie de ámbitos académicos, incluso de relaciones entre instituciones, y comenzamos a trabajar ya durante otros años en otros temas. Y las tres personas que hemos trabajado en este artículo, pues siempre hemos mostrado cierto grado de interés por los mercados financieros. Y en particular yo siempre he estado muy interesado por la causalidad, por el análisis de la causalidad. De tal manera que mis dos coautores al final les enganché para que dijéramos vamos a trabajar los mercados financieros y vamos a ver si nos arriesgamos a ser capaces de decir algo en términos de causalidad, o al menos de decir si en alguna situación no hay causalidad. Y claro, al calor de la investigación, al calor de las preguntas que nos hacemos y también con la ayuda económica que nos han proporcionado varios proyectos de investigación, en concreto al que hacía referencia en la presentación, que es un proyecto vigente del MICIN, pero sobre todo nuestra relación con Canadá a través del proyecto, financiado por el Ministerio de Canadá, exactamente el Ministerio de Educación e Investigación, el equivalente, me refiero, pues tuvimos una ocasión pues para trabajar unos meses en Canadá, incluso para que nuestro colaborador de Canadá tuviera una ocasión de venir en varias ocasiones a España y poder avanzar en este trabajo. Luego hablaremos más detenidamente de estas acciones, que yo creo que es muy interesante. Los tres participantes en la investigación son también estadísticos. Sí, es curioso, porque el denominador común de los tres es la estadística. Quizás el de mayor perfil econométrico soy yo. Luego, mi coautor, Manuel Ruiz, tiene un perfil más matemático-estadístico, y Mohamed Dor, que es el compañero de Canadá, tiene un perfil más económico. Entonces, pues hicimos un equipo, digamos, equilibrado y donde el denominador común es la estadística. Que seguirán trabajando juntos, me imagino. Efectivamente, sí. Volvemos a la investigación, Mariano Matilla. ¿Cuál es la oportunidad? Ya nos ha introducido brevemente, pero más detenidamente, ¿cuál es la oportunidad de realizar esta investigación? Bueno, pues la oportunidad surge inicialmente cuando los investigadores están un poco lejos, aunque es cierto que Cartagena está una distancia mucho más corta, ¿no? Porque uno de los investigadores desde la Universidad Politécnica de Cartagena está mucho más cerca de Madrid, ¿no? Y entonces, con los medios actuales que tenemos, nos podemos comunicar prácticamente a diario. Pero hay un valor añadido y es el convivir durante unos días, durante un mes o incluso dos en algunos casos, como investigadores, con una idea en la cabeza y darle vueltas, ¿no? Me refiero a que muchas veces yo puedo pensar en mi despacho, dedicarme 3 horas a pensar sobre estos problemas de causalidad. Y el rendimiento no es el mismo que si estoy esas 3 horas pensando con mis otros 2 colegas. Ese rendimiento, además, se
se amplifica si en vez de estar un día, estamos comiendo todos los días, cenando todos los días, trabajando 3 semanas y al final estamos hablando constantemente de eso. Y lo que no se te ocurre en un despacho, se te ocurre en una comida o se te ocurre en un café. Ese tipo de ciencia requiere compartir espacios, requiere compartir tiempo. Y luego, cuando cada uno se va a su despacho, hace lo que entre todos hemos encomendado que tiene que hacer, pero necesitamos esa convivencia. A día de hoy esa convivencia no es fácil, porque ¿cómo buscas espacios en los que efectivamente puedas desarrollar esto con cierta tranquilidad? Porque es evidente que cualquiera de nosotros tenemos nuestras responsabilidades familiares. Invertir un mes en un país, yo cuando me voy a Canadá, o Manuel Ruiz cuando se va a Canadá, o cuando Mohamed viene a España, es invertir bastante tiempo. Son bastantes horas, más de las horas típicas por las que obtenemos remuneración, ¿no? Eso lo puedes hacer primero con ganas, segundo con sentirte cómodo en el equipo en el que estás trabajando. Las ganas obviamente las obtienes de que la cuestión científicamente te interese. El equipo ya le vas conociendo, ya hemos hecho más trabajos, esto no es la primera vez que hacemos un trabajo. Y después la posibilidad de estar unos días, pues por un lado es las familias que han sido generosas dejándonos irnos, y por otra parte es tener financiación para poder estar en un sitio. ¿Las nuevas tecnologías ayudan en cualquier caso? ¿Ustedes se comunican por videoconferencia? Nosotros nos comunicamos por todos los medios que podemos, pero utilizamos fundamentalmente Skype, sí, fundamentalmente. Pero vamos, también la herramienta de Google la utilizamos bastante, es cómodo. Bueno, pues en conclusión, como resultado de su trabajo, ustedes inician un modelo o llegan a conseguir un modelo que ayuda a la causalidad o al estudio sobre la causalidad en los mercados financieros. ¿Qué aporta de novedoso ese desarrollo que ustedes han hecho? El principal valor añadido, aunque se pueden ver varios, ¿no? Pero el principal valor añadido de nuestro trabajo está centrado, como bien dices, en la causalidad. Cuando decimos causalidad, si aquí estuviera sentado con nosotros un filósofo, pues saltaría de la mesa, ¿no? Saltaría en este estudio. Se pondría un tanto nervioso, y con razón. Porque claro, hablar a la ligera de causalidad, la causalidad es un término central en la ciencia. Aristóteles es el primero que dice que la ciencia es el conocimiento a través de las causas. Entonces, el que domina la causalidad, prácticamente podemos decir que domina todo. En muchos ámbitos científicos la gente lo que busca son relaciones de causalidad. Claro, decir que esta causalidad la puedes ver desde un aspecto, la puedes mensurar, la puedes acotar con ciertos mecanismos matemático-estadísticos o econométricos, pues siempre es aventurado, porque siempre te van a poder decir, te has dejado otras cosas. Igual esto que tú estás diciendo no es causalidad en los términos que la filosofía de la ciencia entiende que es causalidad. Entonces hay que tener cuidado con la palabra causalidad. En ese sentido nosotros somos prudentes y decimos, hemos hecho una aportación a la causalidad en términos de información. Y lo que es curioso es que todas las personas que hemos trabajado y que actualmente se trabajan con el tema de la causalidad, insisto, la causalidad es multidisciplinar. Y esta pregunta se la hacen en muchos niveles, muchos científicos. Le ponemos un apellido, le decimos causalidad en términos de información. Porque podría haber causalidad en otros términos, ¿no? Entonces, en ese sentido, en términos de información, nuestra contribución se puede resumir diciendo que nosotros nos enfrentamos en el mundo financiero, pero también en otros, a datos, a una ingente cantidad de datos. Las relaciones, en caso de que existieran, entre unos y otros datos, es poco probable que sean lineales. El mundo es mucho más complejo que la linealidad. Si bien la linealidad nos puede servir para aproximarnos a entenderlo. Pero si pensamos que el mundo es no lineal, nuestro objetivo ha sido, bien, nos preguntamos, ¿seríamos capaces de contribuir haciendo un procedimiento econométrico que nos permitiera ver si incluso las relaciones son no lineales entre dos variables? Que la no linealidad implica que las relaciones se esconden. ¿Nosotros pudiéramos detectar esa relación? 1. Y 2. ¿Es susceptible que esa relación no lineal sea o implique que exista causalidad de una variable a otra? Y entonces, bueno, pues la respuesta fue que una primera aproximación parece que una medida de este estilo, un estadístico de este estilo, pues nos puede ayudar a responder a esta pregunta.
Usted en un artículo que he leído sobre su trabajo dice que es un método competitivo con el resto de alternativas disponibles. Me ha llamado la atención ese término de competitivo. Sí, pues está muy bien preguntado, porque cuando uno hace una contribución científica, ya sea un equipo, uno mismo o quien sea, tiene que demostrar que de alguna manera es capaz de competir o está a la altura de el resto de trabajos que existen o de procedimientos que existen para detectar, en este caso, causalidad o para detectar no causalidad, que es lo que realmente se hace. Lógicamente, cuando haces una investigación, tienes que ver qué es lo que han hecho la gente que te ha precedido. Y la gente que te ha precedido pues, ha elaborado a lo largo del tiempo una serie de procedimientos. Esta serie de procedimientos, cuando decimos que es competitivo, es que al menos lo hacemos tan bien como ellos. Y que en algunos aspectos incluso mejoramos. ¿Dónde está la mejora en este caso? Pues lo primero que tendríamos que hacer, nuestro primer objetivo fue, nuestra herramienta, cuando tiene relaciones lineales entre variables, es al menos tan buena como los otros procedimientos que existen, como las otras herramientas econométricas que existen. Dice, sí, es competitiva, lo hacemos más o menos igual de bien. Incluso puede ser que a veces mejor, o incluso puede ser que en alguna circunstancia un poco peor. Ahora le apretamos un poquito más a la situación. Y si las relaciones, como decimos, son no lineales, lo hacemos mejor que nuestros competidores, y observamos, y está reportado en el artículo, observamos que efectivamente nuestros competidores se quedan estancados cuando vas al mundo no lineal, y nosotros ahí tenemos unas distancias, unas ventajas fuertes. Por lo tanto, tenemos al final una herramienta que, si las relaciones son no lineales, es buena, y si son lineales, es tan buena como las que existen. Competitiva, por tanto. Exacto. Mariano Matilla, en el método analítico que ustedes proponen, nuevo, hablan de un concepto, o se han basado en un concepto que se denomina entropías de permutación o condicionadas de permutación. ¿Nos puede explicar qué es esto? Pues sí. Con mucho gusto. La entropía de permutación es una entropía, y las entropías como tal lo que miden es información, capturan complejidad, capturan información. Esto es la entropía en general, sobre todo en el campo de la física. La entropía de y también en el campo de las matemáticas. La entropía de permutación es una entropía con la que se empieza a trabajar hace aproximadamente 10 años. Y se empieza a trabajar desde distintos campos científicos. El primer campo científico que lo toca es precisamente la física. Hay dos autores alemanes que son los que lo introducen, son Band y Pomp, y estos autores empiezan a trabajar desde el punto de vista físico de catalogación de la información con esta entropía que se puede relacionar, la entropía de permutación, se puede relacionar fácilmente con otras entropías ya existentes. Por eso entropías hay muchas. Esta es la de permutación. Y la de permutación es especialmente fácil porque está basado en la propiedad de que los números reales son ordenables. Una cosa tan sencilla como pensar que los números son ordenables. Bien, esta entropía se empieza a utilizar en la física y hay muchos matemáticos que recogen el guante para ver las características topológicas y las características que tiene como herramienta matemática. Y posteriormente, esta entropía se empieza a utilizar para hacer desarrollos estadístico-econométricos. Desarrollos en forma de test de hipótesis, de contrastes de hipótesis. Bien, los primeros que hacemos esto, utilizar el aspecto de la inferencia estadística a partir de la entropía de permutación, es un artículo que se publica en el 2007 y otro artículo que se publica en el 2008. El primero lo publico yo y el segundo lo publico justamente con uno de los coautores de este artículo, con Manuel Ruiz. Entonces, a partir de ahí se abre una senda, se abre un espacio en el que nos dice, mira, si tú tienes mucha información, si la información que tienes es muy compleja, la entropía, en particular la de permutación, te dirá que tienes mucha complejidad en los datos. Sin embargo, si los datos son muy sencillitos, la entropía te indicará que tienes poca estructura. Cuanto más estructura tienes, más difícil es de modelizar. Y cuanto menos estructura tienes, es más sencillo de modelizar. Pensemos, por ejemplo, en una secuencia como 1, 2, 3, 4, 5. Tú ya sabes cuál voy a decir a continuación, porque la estructura informativa de lo que te estoy diciendo es simple. La entropía
nos diría que esto puedes adivinar tú o el que nos esté oyendo cuál es el siguiente número. Pero si yo empiezo a decirte otra serie de números, la cuestión se va complicando y la entropía entonces también va modificándose. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Bueno, veamos la cantidad de información de una de las series en términos de entropía de permutación y comparémosla con la cantidad de información de la otra serie. Incluso hagamos condicionamientos de una a otra. Y eso es justamente lo que centra y nos permite visualizar la relación en términos de información causal de una serie sobre la otra. Dentro de la investigación se ha utilizado datos del índice Standard & Poor's 500 de enero de 1950 a diciembre de 1990. ¿Por qué se han utilizado estos datos de este índice y a qué se refieren? Pues lo primero hemos utilizado los índices, igual que como cuando habitualmente escuchamos programas o vemos la televisión o leemos la prensa, vemos ciertos índices bursátiles, como por ejemplo decimos en España el IBEX 35. Bueno, pues el índice de Standard & Poor's 500 recoge a las 500 empresas más importantes que cotizan en la Bolsa de Nueva York. Este índice representa la salud bursátil de ese mercado y también representa la salud económica de la economía del país, más o menos, ¿no? Es un índice además que tiene repercusión mundial. En todos los medios de todos los países hablan de este tipo de índice. Mucho menos hablan en otros países de nuestro IBEX 35, pero no, en el caso del índice de la Bolsa de Nueva York no es así. Esto por un lado. Por otra parte, como he dicho al principio, nosotros tenemos que compararnos con lo que han hecho nuestros investigadores que nos han antecedido en este tipo de cuestiones y que sabemos que seguirán investigando sobre este tipo de cuestiones. Entonces tenemos que ver sobre qué índices han prestado atención. Y el que más atención se le ha prestado ha sido justamente a este índice. De tal manera que cogemos justamente este rango, este periodo al que haces referencia, para que podamos comparar nuestros resultados con los de los anteriores. Y cuando alguien nos lea, pueda comparar nuestros resultados con los que ellos obtengan eventualmente. ¿Y qué aplicaciones tiene la investigación? A la investigación en general, a la investigación económica, hay uno que es bastante práctico. Supongamos que un investigador tiene dos variables y es un investigador científico. Y después de sesudos estudios consideran que desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista científico teórico, es susceptible que haya relación entre ambas. Bueno, es más, después de estudiar, estos sesudos investigadores llegan a la conclusión de que incluso no solo están relacionadas, sino que puede haber una relación causal de una a otra. Esto lo piensan desde el mundo de la teoría. Pero los datos, si eso fuera cierto, deberían corroborar esa teoría. Pues esta herramienta sirve para decir, dame dos series de datos y yo te diré si tiene sentido o no tiene sentido que haya causalidad de un sitio hacia otro. O si no lo tiene. También es importante saber que no lo tiene, porque entonces o bien buscas otros datos o bien te empiezas a preocupar porque las relaciones causales que nos dice la teoría tal vez haya que depurarlas un poquito más. Esto sería un valor. Pero esto digo dos series cualquiera, pero imaginémonos que son dos series del mercado financiero. Estoy convencido de que hay mucha gente que le interesa para hacer predicción, por ejemplo, para saber el comportamiento cercano, si una variable, por ejemplo, la variable volumen, si observando el volumen, que es una de las variables que trata este estudio, si el volumen negociado, efectivamente esto nos sirve para tener información del futuro sobre el precio de esta acción o de este conjunto de acciones. Ahí, además de tener un valor científico, puede hasta incluso tener un valor financiero o económico, ¿no? en términos de euros. En general, la aplicación de un test de causalidad siempre es bastante útil, puesto que la causalidad es central para todas las ramas de la ciencia. Mariano Matilla, usted ha hablado de una variable que se trabaja dentro de su investigación. ¿Cuáles han sido las variables trabajadas? Las variables trabajadas, en este caso, está muy centrado el estudio, puesto que ha habido mucha gente que se ha preguntado desde hace ya tiempo sobre la relación que puede existir entre el volumen negociado de una acción y su precio. Entonces hemos trabajado con volúmenes y precios del índice de Nueva York. Otro dato interesante en relación a esta investigación es que el trabajo se ha publicado en la revista Física A.
¿Por qué no en una revista de economía? Mariano Matilla. Pues cuando tuvimos que decidir, porque esto siempre es una decisión, ¿dónde creemos que el artículo puede estar mejor acogido? ¿Dónde creemos que puede tener mayor repercusión? ¿Dónde creemos que mejor podemos poner en valor el valor añadido, valga la redundancia, que creemos nosotros que hemos aportado? Luego, como se sabe en el mundo científico, estos procesos pues tienen un proceso de revisores que se les llama habitualmente revisores o árbitros, y estos árbitros pues pueden decidir no aceptar el artículo. En fin, tiene que haber una serie de circunstancias para que el artículo sea considerado de suficiente calidad como para ser publicado, ¿no? De tal manera que las revistas pues a lo mejor suelen publicar el 10% de todo lo que les envían en un año, ¿no? Bien, este caso ha caído dentro de este 10%. Y nosotros elegimos una revista de física por una cuestión bastante intuitiva, y es que la causalidad, como decía antes, es un problema que ha afectado fundamentalmente desde el inicio a la física y no tanto a la economía. Pero resulta curioso que, siendo esto así, uno de los test más conocidos, uno de los contrastes estadísticos más conocidos que hay de causalidad y que se aplica más en otras ciencias, pero también en economía, pero sobre todo más en otras ciencias, sea un procedimiento de análisis de causalidad, se llama test de Granger, siendo Granger un premio Nobel en economía, que ya falleció, pero siendo un premio Nobel en economía y que estaba en las facultades de economía, no en las facultades de física, ni de biología, ni de química, en absoluto. Y sin embargo, insisto, este trabajo de Granger se publica en una revista de economía y lo utilizan toda la gente de la comunidad científica, tanto de economía como de física. Nosotros lo que hicimos es, bueno, pues como los físicos son los que más atención prestan a esto, pero también este tipo de revista Física A la lee mucha gente de muchos campos científicos por encima de la física, creímos que la mejor forma de dar a conocer un desarrollo como esto será una revista de física. Seguimos hablando de investigación con nuestro invitado Mariano Matilla, catedrático de Econometría y Métodos Estadísticos de la UNED, cátedra que ha ganado este mes de octubre, muy joven, con 40 años. Leyó su tesis en el año 2002 con el título Algunas aportaciones de la teoría del caos al análisis de series temporales. Como adelantamos en la presentación, Mariano Matilla es director del programa de doctorado interuniversitario en Economía. Queremos hablar con él ahora de este programa de doctorado y, de paso, animar a los licenciados en Economía y Administración de Empresas o graduados en Economía y Empresa a que participen en este tipo de actividades más dirigidas a la investigación. Muy bien. Pues sí, hombre, siempre es bienvenido que la gente se anime a estudiar el doctorado, pero no es tarea fácil porque requiere bastantes recursos, no tanto económicos, porque estudiar un doctorado en España es relativamente barato, no sé si justificadamente, pero el hecho es que es barato. Y en ese sentido, donde está el gasto prioritario es en el coste de oportunidad que tienes que hacer ciertas renuncias y sacar bastante tiempo para ser capaz de llevarlo a buen puerto. En este doctorado al que hacías referencia, el doctorado que nosotros cariñosamente le llamamos DECIDE, porque así es como se publicita y se hace constancia, ¿no? DECIDE porque es una palabra muy económica, además. Aunque si se desarrolla el acrónimo tiene sentido económico, pero decide, pues es lo que hacen los agentes económicos, decidir. Y nosotros en economía, en el análisis económico, estudiamos cuáles son las variables que hacen que los agentes decidan en términos económicos o no decidan, ¿no? Bueno, pues en ese sentido, este programa de doctorado decide, pero cabe decir que también tenemos en la Facultad de Económicas otro programa de doctorado, el programa de doctorado en Economía y Empresa. Este programa, como digo, decide que es interuniversitario, pues tiene ciertas peculiaridades. Primera peculiaridad evidente es el concepto de interuniversitario, ¿no? Que quiere decir un doctorado interuniversitario. Pues quiere decir que para ser capaces de tocar bastantes ramas de la investigación puntera actualmente, en concreto tocamos 9, nos hemos arreglado, por así decirlo, nos hemos coordinado con otras 4 universidades. Son 5 universidades que ponen parte de su capital humano en términos de profesores con ciertas acreditaciones de publicaciones que puedan efectivamente soportar la carga, por otra parte, llevadera y siempre compensada de guiar estudios de doctorado. El doctorado, tal y cual está hecho ahora, requiere sobre todo, en la nueva configuración que tenemos, requiere sobre todo que el estudiante esté orientado
a la producción científica. Y la producción científica, al final, consiste en producir trabajos que impacten a la comunidad científica. Hace unos años, a lo mejor, unos cuantos ya, lo primero que una persona cuando hacía una tesis era tenía que convencer a un grupo de personas cercanas de que el trabajo que había hecho era bueno. Bueno, pues ahora también, pero es que además tienes que convencer al resto de la comunidad científica que ponga en valor lo que has hecho, que diga, esto que has hecho efectivamente contribuye. Si esto lo conseguimos y la gente le gusta, el potencial estudiante le gusta contribuir científicamente, le gusta la ciencia, entonces nuestro programa de doctorado es un sitio adecuado para ir. Te tengo que decir que has hablado de graduados en economía y empresa, graduados en administración de empresas, pero es que las solicitudes que recibimos de este doctorado sorprenden. La gran mayoría sí que son pero te diría que en torno al 50% vienen del lado de economía y empresa. Tenemos una gran demanda por parte de matemáticos, por parte de físicos, por parte de médicos. Interesante. De hecho, de medicina hay muchísima gente que se está interesando porque tenemos una rama de economía de la salud bastante potente y también viene gente de ingeniería. Con lo cual yo creo que la oferta parece en principio atractiva. Además, las universidades que participan, que son, por un lado, la UNED, obviamente, Universidad de Murcia, Politécnica de Cartagena, Miguel Hernández de Elche y Universidad de Alicante. Yo decía entre los colegas, los que estábamos llevando a cabo este doctorado, que debíamos haberle llamado el programa del Mediterráneo, porque como la UNED está en todas partes, siempre se adapta, pero es que esas universidades geográficamente pues están regadas por el Mediterráneo, ¿no? Y ya para terminar, Mariano Matilla, hay una actividad muy interesante relacionada con la investigación, que es el tema que nos ocupa esta mañana en Sin Distancias, como son las denominadas escuelas de investigadores, que forman parte, o también conocidas como Acción COST. Vamos a explicar qué es esto. Sí, vamos a ver. Las acciones COST son acciones financiadas por la Unión Europea. Son acciones competitivas que un grupo de investigadores de Europa, aunque también pueden contar con investigadores de otras partes del mundo, tienen que solicitar. El régimen es bastante competitivo porque se suelen solicitar bastantes, entonces, bueno, aparte de todas las cuestiones administrativas que hay que desarrollar, de escribir papeles y demás para solicitarla, pues al final solo dan 4. Se dan 4. Nosotros hemos tenido la suerte de que nos han dado una. Nos han dado una hace ya 3 años. Estas acciones son bastante cuantiosas en cuanto al volumen de dinero, pero también es cierto que somos muchos investigadores. Estas acciones se llevan a cabo para justamente lo que decíamos al comienzo de este espacio, para que investigadores que geográficamente no tienen la posibilidad de estar fácilmente un tiempo, una semana, digamos, en contacto trabajando sobre un tema, pues tengan la posibilidad de hacerlo, siendo ellos ya expertos del tema, iniciar una investigación nueva en ese tema o en otros colaterales. Entonces, se hacen a través de pequeñas escuelas que se organizan dentro de la acción. Esta acción, pues por ejemplo, este año, es el curso pasado, pero este año, en febrero, tuvo lugar una escuela que organicé yo, aquí justamente en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Y entonces, en esa acción, era una de las ramas de esa escuela de investigación, una de las ramas de la acción, se juntó para trabajar, éramos en torno a 45 investigadores, que financiaba la acción y desde allí teníamos todos los días sesiones de trabajo ya coordinadas y preparadas para avanzar en el desarrollo de nuevos trabajos y nuevos aspectos. Por ejemplo, al calor de esto, estamos haciendo ahora justamente un libro que se publicará pues aproximadamente un año y medio en Springer Verlag, que es una de las editoriales más importantes de difusión de la ciencia, justamente porque lo que aprendimos entre todos en esta escuela de investigación que se hizo aquí, consideramos que era de suficiente entidad como para poder lanzarla a una editorial como esta. Entonces, estas acciones son bastante interesantes desde el punto de vista europeo. Bueno, las universidades investigan, la UNED también investiga, hay muchas posibilidades para hacerlo, hay que animar a que los alumnos se conviertan en futuros investigadores también, y vamos a dar las gracias ya y despedirnos de Mariano Matilla. Decíamos que es catedrático de Econometría y Métodos Estadísticos de la UNED, es director del programa de doctorado interuniversitario en Economía y es autor de una investigación sobre causalidad en los mercados financieros. Muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión, Mariano Matilla. Muchas gracias a ti. Un placer. Sin distancias.